un ejercicio básico de lo que es una nómina o explicar básicamente lo que es una nómina. Intentaremos hacer un ejercicio para que lo entendamos y si bien es verdad que el sábado nos dedicaremos exclusivamente para ello, para ver temas de nóminas y cómo funciona una nómina en todos los aspectos. Lo primero que tenemos que tener, este es el modelo oficial de nóminas del Boletín Oficial del Estado que se aprobó en 2014. Aquí, lógicamente, falta una cosa de la que vamos a hablar más tarde, que es lo del mecanismo de equidad intergeneracional, que es un 0,15 más, pero meteríamos en estas dos partes los datos de la empresa, el domicilio, el CIF, el código de cotización de la seguridad social que tiene la empresa y por otro lado los del trabajador con su NIF, con su número de afiliación a la seguridad social y a partir de aquí puede ser grupo profesional y grupo de cotización o simplemente una de los dos. ¿Vale? Test conductor, qué grupo de cotización tendría el test conductor, pues dependiendo un poco de cada uno, ¿no? El periodo de liquidación aquí sería, si es una nómina mensual, normalmente es del 1 de enero hasta el 28 de febrero y de 2026 con un total de 30 días. ¿Por qué 30 días? Porque normalmente para todo tipo de cálculos se tiene en cuenta una nómina de 30 para que sean todas iguales. No se cobra menos, sino que está planteado así de efecto de despidos y efecto de todo. Si nosotros cobramos por días o trabajamos por días, pues lógicamente en total de días vendrían los días trabajados. Hay modelos de nómina que el total de días es el de cada mes, pero normalmente, y vais a encontrar muchos modelos de empresa que donde el total de días son 30, relacionado pues eso, a una media de los días que se trabajan de media en el mes. En percepciones laborales, salariales tendríamos pues un salario base, ¿vale? Que sería, por ejemplo, en este ejemplo de nómina, eh, que bajo esto aquí y así lo veis mejor. En este ejemplo de nómina, servicios integrales iría hasta aquí, ¿no? El de Javier López García iría en el lado derecho, el periodo de liquidación sería marzo, pues si queremos poner marzo 30 días. Salario base sería 1.200 euros, que iría en este apartado de aquí. En complementos salariales, todo aquello que son complementos salariales, tendríamos de antigüedad un complemento salarial de antigüedad de 60 euros, un plus de convenio de 120, un plus de idiomas de 90 y eso serían complementos salariales. Fíjate lo que hace ChatGPT, que por ejemplo desgaste de herramientas no es un complemento salarial, ¿vale? Desgaste de herramientas como quebranto de moneda, como otros, como desgaste de ropa y demás, no son complementos salariales, ¿vale? Entonces esto, fíjate cómo es ChatGPT. Entonces, los 1.200, los 60 irían aquí, el plus de convenio iría aquí, en este apartado de aquí, el desgaste de herramientas iría justo debajo. Si hubiese horas extraordinarias o horas extraordinarias, eh, hay dos tipos, ¿no? Decíamos de fuerza mayor o no. La de fuerza mayor cotizan de una forma y las extraordinarias cotizan de otra forma. Y las horas complementarias son aquellos horas que a tiempo parcial complementan el total del horario normal. Si yo estoy con un contrato de 4 horas, yo puedo hacer horas complementarias hasta 8 horas, pero no voy a exceder ese total porque no me van a pagar horas extras y porque no se pagan horas extras a los trabajadores temporales. Dentro de percepciones no salariales nos encontraríamos ese desgaste de herramientas, que son 45 euros, y el plus de transporte. Pero claro, a efectos legales el plus de transporte cotiza, desde 2014 cotiza, con lo cual, si bien el plus de transporte es un plus no salarial, a efectos de cotización deberíamos de encontrar, de incorporarlo a los devengos salariales, ¿vale? Si yo teóricamente te pregunto el plus de transporte salarial, tú me tienes que decir que no, pero a efectos de nómina sí que me lo tienes que tener en cuenta como plus salarial a la hora de cotizar, de las cotizaciones de la seguridad social, ¿vale? Entonces, otras percepciones no salariales, como veis aquí, pues sería todo el tema de prestaciones indemnizacionales de la seguridad social o estoy de baja, eso no tendría, lo he dicho siempre, cobráis más estando de baja que no estando de baja porque esas prestaciones e indemnizaciones de la seguridad social no las paga, digamos, no cotizan, ¿vale? No cotizan, entonces iría fuera. Igual pasa con los traslados, suspensiones o despidos y lo mismo pasa con dietas, por ejemplo, que dentro de los límites, como el kilometraje y demás, pues dentro de sus límites son percepciones no salariales. Cuando exceden de esos límites que marca la ley, que los mandé el otro día,
lo que se suele hacer es facturas. ¿Por qué? Porque la factura lo que hace es quitarte ese gasto de pagar una seguridad social sobre ese gasto cuando tú pagas al empleado por esa factura y además si la pones a tu nombre te deduces el IVA, con lo cual es absurdo pasarte de esos límites legales de percepción no salarial por dietas o por kilometraje porque al final vas a pagar más de seguridad social, ¿vale? Esto supone, tanto la salarial como no salarial, supone un total de mengado. ¿Qué es lo que vas a cobrar en bruto en la nómina? En este caso serían 1.200 más 60 más 120 más 45 más 90 más 80, ¿vale? Todo eso sería un total de 1.595 euros de Vengos, pero a eso hay que restar la parte de deducciones, que es de la parte que aporta el trabajador, ¿vale? La parte de la empresa ya la veremos, pero la parte del trabajador aquí es contingencias comunes y aquí vamos a ver cuánto se paga por cada uno. Por contingencias comunes se paga un 28,30 en total, ¿vale? De los cuales aporta 23,60 la empresa, 4,70 el trabajador. Pues de la parte salarial de las de percepciones salariales, es decir, de todo lo que hemos visto antes, menos esa parte relacionada con, a ver si lo pongo aquí, menos todo esto, menos el desgaste de herramientas, que es no salarial, ¿vale? Esto no está ya incluido, con lo cual de esos 1.595 menos 45 euros sería donde hay que calcular el 4,70% de contingencias comunes, el 1,55 si es fijo o 1,60 si es temporal de las contingencias comunes. De formación profesional tendríamos un 0,10 en el caso de los trabajadores, que ese 0,10 no es para formación de cursos de FP, no, es cursos del paro, cursos de formación que se dan por el Estado, que también tendría su cotización. Las horas extraordinarias, en este caso no había, pero si las horas extraordinarias tuviesen que cotizar, si son normales, quiere decir que tú las son voluntarias, estas horas extraordinarias cotizan a 4,70, mientras si son obligatorias, porque ha habido una fuerza mayor, se ha quemado el edificio, hay que echar una mano porque se ha inundado, por lo que sea, esas horas extraordinarias cotizan a un 2%, ¿vale? Entonces, aproximadamente un 6, un 7, un 8% es lo que te quita la seguridad social, te quita de la parte de trabajador, ¿vale? Aquí hay que añadir un concepto nuevo, bueno, nuevo desde el año pasado que ya existe, que es el de el mecanismo de equidad intergeneracional, que este año pasa a ser de 0,15 para los trabajadores. Sobre las contingencias comunes también, ¿vale? 0,15 sobre contingencias comunes quiere decir pues un porcentaje que nos retienen adicional en la nómina por ese porcentaje, ¿vale? Por lo que nos cobran. Y después hay un mecanismo de solidaridad que a partir de un sueldo de 5.100 euros, ¿vale? El trabajador también paga un porcentaje y también paga la empresa. Yo esto lo explico muy por encima porque yo ojalá que cobréis más de 5.000 euros brutos, pero no va a ser mucho el caso, pero que sepáis que os pueden retener desde un 0,19 hasta un 0,24 más por la parte que se excede de los máximos de la seguridad social. ¿Vale? La seguridad social tiene unos máximos y eso, a partir de esos máximos hasta el infinito, digamos, hasta que, pues si cobras 20, 30.000, 40.000 euros, se añade un 0,24 como máximo o un 0,19 por parte del trabajador. En el caso de una empresa es mucho más porque estamos hablando de un 1% o un 1,22 aproximadamente. Bueno, de un 1 aproximadamente hasta un 1,22. Entonces, estas retenciones son las retenciones que son iguales para todos. Para todos los trabajadores va a ser las mismas retenciones, salvo esa última que por ingresos superiores a los 5.000 euros te van a retener distinto por esa cuota de solidaridad. Pero el resto es igual para todos. Un 4,70 por contingencias comunes, un 1,55 si eres fijo por desempleo y 1,60 si eres desempleado, un 0,10 por formación profesional y las horas extraordinarias si son normales un 4,70 y si son de fuerza mayor un 2%. Luego ya a partir de aquí de las deducciones se pueden dar situaciones personales como son el IRPF, que es un cálculo personalizado a cada uno de los empleados
Si ha habido anticipos, se ponen aquí en la parte de deducciones porque ya te han adelantado a lo largo del mes. Pues productos en especie, salario en especie que te hayan pagado, pero que tú hayas pagado y que te tengan que devolver, digamos. Pues yo te pago el cheque guardería, que tú lo has adelantado ese importe te lo devuelvo yo, pues en la parte de devengos, en salario en especie, que lo tenéis aquí, yo metería la guardería y si yo te lo estoy devolviendo a ti, pues lo metería en deducciones para que quede cero. Pero para que quede cero, si os dais cuenta, para que cotice en la seguridad social. No es otra cosa para que cotice. Independientemente de después el nómina no afecta, pero en el salario en especie, por ejemplo, eso, pues el seguro de salud que tú has adelantado y te devuelve la empresa, el alquiler que tú has adelantado y te devuelve la empresa, lo que sea, que no supere un 30%, va a ser normalmente devengo y deducción, pero porque a efectos fiscales la empresa lo tiene que incorporar en lo que paga la seguridad social, ¿vale? Entonces, por eso aparecen los dos sitios. Y hay otras deducciones que pueden ser, pues, de algún tipo que, pues eso, pues algún error, tema de impagos superiores a otros meses, compensaciones de otros meses que estuviesen pendientes, etcétera. Pero solo de aquí, de la parte de personal, ¿vale? Del trabajador, el de la empresa ya lo haremos otro día, se calcularía el impuesto de la renta. ¿Cómo se calcula ese impuesto de la renta? Pues mira, nos vamos a retenciones IRPF 2026, nos vamos aquí, ejercicio, servicio de retenciones, meteríamos aquí nuestro DNI, nuestro año de nacimiento, si tenemos discapacidad o no, si estamos casados, no estamos casados, si estamos solteros, sin hijos, etcétera, etcétera. Es decir, el modelo 130 que nos presenta cada empresa todos los años, donde deducimos, donde señalamos qué situación personal tenemos cada uno de nosotros, si estamos descontando hipoteca, no hipoteca, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estas situaciones que se nos dan aquí, ¿vale? Con este tipo de contratos nos va a salir un resultado determinado. Este resultado va a variar mucho de la situación de cada uno, de si tenemos discapacidad, de si estamos casados o no casados, si tenemos hijos o no tenemos hijos, porque aquí hay una segunda pestaña donde nos está diciendo si tenemos descendientes o incluso ascendientes, o sea, mayores de 65 que dependen económicamente de nosotros. Y aquí menores de edad que dependen económicamente de nosotros. Y con relación al número de dependientes que tengamos, de si tienen también discapacidad o no, este dato de regularización, este resultado va a cambiar mucho o no. ¿Vale? Pues teniendo en cuenta que en datos económicos vamos a tener que meter lo que hemos cobrado o lo que estimamos que vamos a cobrar al año, que sería si vuestra nómina son 1.500 por 14 pagas o por 15 en vuestro caso, son X. Pues 15.000, pues mira, 45.000 euros. No, perdón. Al año cobro 18.000, joder, va, 18.000 euros o 24.000 euros. De aquí lo que podemos deducir es más o menos la seguridad social. La seguridad social hemos dicho más o menos un 6%. Calculamos un poquito más, el 1% de 2004, de 24.000 son 240, pues vamos a multiplicarlo por 7. 7 por 4 es 28, me llevo 2, 7 por 2, 14, 15, 16, 100, 1680. 1680, que me pasa un poco, 1700. Para que no nos pasemos, por 1600 por lo bajo. ¿Vale? Hay una pensión compensatoria, hay anualidades para mis hijos, también las incorpora aquí en estos datos. Entonces, esto es importante, el modelo 145. Eh, he dicho Dios 130, es el 145, perdón, el que nos entregan al principio, ¿no? Aquí tenemos una deducción por hipoteca que todavía se sigue haciendo, rehabilitaciones y demás, y en los resultados, en una persona normal, ¿vale? En una persona normal, voy a meter una persona normal sin hijos, ¿vale? Simplemente con una situación normal, tiene que tributar un 13%. Pero si yo le meto que en datos personales, que yo tengo una persona que es mi mujer y no trabaja, voy a pagar menos. Pero no lo voy a meter porque tendría que meter otro DNI. Mi hijo nació en el 2012 o no tiene discapacidad, pues entonces el resultado pasa a un 12%. Mi hijo tiene
tiene discapacidad, ¿vale? Lo voy a editar y pongo que si tiene discapacidad superior al 35, inferior al 65, ya nos baja al 11%. Si ponemos que nuestros datos personales, yo tengo una discapacidad superior, nuestro resultado es un 5,40. Va a variar mucho ese porcentaje con relación a cada uno de nosotros. Por eso, en la nómina, cuando hablamos de la nómina, ¿vale? En un ejemplo normal, en un documento de normal de... Uy, que se nos ha ido el documento aquí. Bueno, no, aquí este mismo, aunque no sea el mismo. Aquí sí que vamos a ver que hay un porcentaje que sí que va a cambiar con relación al IRPF, ¿vale? Lo demás no, pero esa parte personal sí que nos va a variar en relación al IRPF. Entonces, es básicamente la parte de trabajador la que vamos a tener en cuenta en este sentido y lo que estamos es que para todos los trabajadores se va a retener lo mismo, ¿vale? El 470 y demás, pero en el impuesto de persona física se va a tener la situación personal de cada uno. Por eso es importante rellenar el 145 al principio, porque así la empresa te rellena una cosa y otra. ¿Qué pasa cuando tienes varios pagadores? Dices, es que cuando tienes dos pagadores es que te perjudica. No, lo que tienes que hacer es saber cuánto te van a pagar los dos pagadores, que ese es el mayor problema, porque tú normalmente cuando tú haces una empresa te retienen el 2%, pero cuando tú tienes varios pagadores es sumar lo que vas a cobrar de los dos, calcular cuánto te corresponde de IRPF y tienes que tener en cuenta que las dos, la suma de las dos retenciones que te hacen las empresas, imagínate que tienes dos empresas, lo voy a poner aquí en un Word para que lo entendáis mejor, sería así. Si yo cobro 15.000 en una empresa y yo cobro 24.000 en otra, a lo mejor por los 15.000 me corresponden un 6%. Y por los 24.000 me corresponde un 18%. ¿Vale? Me corresponde un 18%. La suma de los dos porcentajes es un 18-24%. ¿Vale? La suma es un 24%. Pero ¿qué pasa si yo calculo sobre 39.000? Si yo calculo sobre 39.000, imaginemos que es un 27%. Entonces yo estoy perdiendo aquí. Yo aquí me están reteniendo la suma de los dos importes, me están reteniendo menos de lo que me corresponde por el total de importes. Por eso Hacienda voy a tenerle que pagar el año que viene. Sobre todo porque al principio me retienen un 4%, un 2%, perdón. Entonces sí que me va a tocar pagar. Pero en este caso es que cuando yo tengo dos pagadores, la suma de los dos pagadores y la retención de los dos pagadores, la suma de las retenciones, me tiene que dar lo mismo que el porcentaje que me quitarían con relación al total. Entonces, en este caso, yo le tendría que pedir a una de las dos empresas que me subiese, por ejemplo, esta a un 9% para que yo estuviese equilibrado con lo que tengo que pagar totalmente en IRPF. Este es un ejemplo que siempre se piensa que vas a pagar más por tener dos pagadores siempre y no es así. Si tú haces la retención adecuada teniendo en cuenta la suma total a la final de año con la retención, que es la suma de las retenciones de los distintos importes que cobres, te tiene que dar un porcentaje que sea el mismo que te retendrían por el total de lo que vas a cobrar a lo largo del año, ¿vale? Esta es la parte del trabajador. Haremos más ejemplos este fin de semana, pero ya os subiré un pequeño vídeo con relación a la parte de la empresa para que entendáis qué es eso de las bases contingencias comunes, base de contingencias profesionales y qué es lo que paga la empresa por cada uno de nosotros, ¿vale? Que ya habéis visto que es una burrada metodológica, pues estamos hablando de el 23 más el 5 más el 0,20 más el 0,60 más el 0,75. Casi un 28, un 30% más de lo que nos pagan a nosotros, para que nos hagamos una idea. ¿Vale? Pero por lo menos que tengáis una idea básica de cómo sería una nómina normal, independientemente de que os subiré ejemplos más claros en próximos días y que esto lo veremos sobre todo el fin de semana. Un saludo, hasta luego.